Para hablar sobre el significado del 18 de marzo para Petróleos Mexicanos, agradezco esta comunicación telefónica al doctor Fluvio Ruiz Alarcón, experto en materia energética y ex consejero profesional de la propia Pemex. Fluvio, gracias y buena tarde. Le quiero pedir un primer comentario sobre la conmemoración de la expropiación petrolera, su 79 aniversario. ¿Pemex tiene el rumbo trazado, como se dijo en la ceremonia del sábado en Ciudad del Carmen? Bueno, de hecho es una fecha, Víctor, te agradezco la invitación, es una fecha que está por encontrar un nuevo significado, evidentemente, y el propio discurso, en algún pasaje del propio discurso del presidente Peña Nieto, la lógica de la reforma energética, pues no es una lógica comparable con aquella que llevó al general Lázaro Cárdenas a nacionalizar los bienes, prácticamente todas las empresas petroleras que estaban asentadas en ese momento en México y que no quisieron acatar un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, me parece que es una fecha que está en búsqueda de un nuevo significado, de una nueva connotación, tanto para el Estado mexicano, que ha impulsado una reforma energética como la que conocemos, como para la propia empresa que de ahora en adelante, pues bueno, más bien desde hace 3 años, ha tenido que enfrentar no solamente el fin de lo que era un monopolio constitucional, sino también una tremenda asimetría tanto en el trato fiscal como en el trato regulatorio, que me parece que eso es lo que todavía falta que se hable lo suficiente, ¿no? Me parece que, como bien dice el director general de Pemex, se han hecho grandes esfuerzos y las finanzas de la empresa empiezan a cambiar de sentido. Lo cierto es que desde el Estado mexicano, desde mi perspectiva, aún habría apoyos que ofrecerle a la empresa. Simplemente, yo recuerdo, el régimen fiscal vigente en Petróleos Mexicanos es todavía más pesado que el régimen anterior a la reforma energética. Recordemos que antes Pemex podía deducir $6.50 por barril producido en aguas someras, hoy solo puede deducir 6.10, y eso porque se modificó en algo el régimen aprobado en la reforma energética, y aún hay una deuda importante del Estado con su empresa, originada por el texto transitorio de la reforma constitucional, que mandataba que se le resarcieran a Petróleos Mexicanos las inversiones hechas en las áreas no retenidas. Sin embargo, a partir de una interpretación muy restrictiva, lo único que se le pretende resarcir a Pemex son las inversiones en activos fijos hechas en áreas solicitadas y no obtenidas en la ronda cero, con lo cual la diferencia es de 16-1, ¿no? Entonces yo creo que si se atacaran estos dos aspectos, Pemex sin duda podría salir más fortalecido. Claro. Fluvio, la vía de transformación de Pemex son las alianzas y asociaciones con grandes petroleras como la del Campo Trión con BHP Billiton o la de la Ronda 1.3 con Chevron e Inpex. Mira, son instrumentos que como tales se deben utilizar, ¿no? Me parece que en ambos casos está plenamente justificada la asociación de Petróleos Mexicanos. Si bien hay que decir, en el caso de Trión, el yacimiento existe porque lo exploró y lo descubrió Petróleos Mexicanos, ¿no? También en ocasiones se suele exagerar en el terreno de la falta de capacidad tecnológica o de ejecución de Petróleos Mexicanos. La existencia de Trión prueba que Pemex, por supuesto, a un ritmo menor del deseado, pero también tiene la capacidad para descubrir este tipo de yacimientos, de manera tal que esta es una asociación muy benéfica, tanto para las dos empresas, Billiton, BHP Billiton y Pemex, como para el país, y también en el caso del bloque que Pemex ha obtenido en alianza con Chevron e Inpex, ¿no? Creo que sin duda este es un instrumento de la reforma que permite a Petróleos Mexicanos pues tener el tipo de alianzas que cualquier petrolera del mundo tiene. Ahora bien, como todo instrumento, yo suelo poner el ejemplo de un bisturí, ¿no? En manos de un médico cirujano como el que recién operó a mi madre y me salvó la vida, pues es algo muy útil. En manos de un asesino serial, pues es un instrumento terrible, ¿no? Entonces, lo importante es saber utilizar el instrumento y no insistir tanto en él, que pudiera convertirse, las alianzas, las asociaciones, en un mecanismo indirecto de entrega de la renta petrolera o de parte sustancial de la renta en forma innecesaria a empresas que se asociaran con Pemex, ¿no? Es útil cuando Petróleos Mexicanos tiene algo que ganar, puede no serlo cuando en terrenos como las aguas someras, donde Pemex tiene una gran capacidad, esto solamente representa evitar parte de la inversión hoy, pero ciertamente entregar a futuro. Claro. Fluvio,
Los mayores retos de Pemex estarán en la parte de refinación, que es donde también tiene las mayores pérdidas. Sí, pero fíjate que aquí hay un dato muy relevante a raíz de la flexibilización de los mercados de gasolinas y de la liberalización de los precios. Esto puede ser muy útil para Petróleos Mexicanos, porque uno de los grandes problemas que tenía Pemex y que inhibían las inversiones en el sector refinación es que hasta el 31 de diciembre del año pasado, pues estábamos en un régimen de precios controlados de las gasolinas, de las gasolinas, de tal manera que en muchas ocasiones, recordemos que durante prácticamente una década, Pemex subsidió el transporte y la distribución de gasolinas, porque si bien el IEPS negativo le compensaba a Pemex el diferencial de precios entre el que compraba en Estados Unidos o en el extranjero en general y lo vendía en México, no le compensaba los costos de la logística. Ahora, con la nueva estructura de precios de la gasolina, Petróleos Mexicanos sí recibe este pago por la logística, puede vender los precios, las gasolinas a precios de mercado. Entonces me parece que ese es un dato muy importante que, así como va a propiciar o puede propiciar la inversión privada, pues también debería propiciar un relanzamiento de este sector en el caso de Pemex. Recordemos que en el año de 2015, cuando se cayeron los precios del crudo, la mayor parte, las empresas más grandes del planeta obtuvieron entre el 70 y 75% de sus ingresos a partir de sus divisiones de químicos, petroquímicos y refinados, con lo cual compensaron el descenso de sus ingresos en la parte de la explotación petrolera. Entonces creo que este nuevo dato, esta nueva circunstancia del mercado favorece que Pemex relance este sector de transformación industrial. Bien, doctor Fluvio Ruiz, muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, Víctor, estamos a la orden. Un abrazo y feliz lunes. Igualmente, gracias.